¿Qué forma le daremos al siglo XXI? Conversamos sobre algunas lecciones necesarias para el siglo XXI entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Te saluda tu amigo Gerson García. Hoy consideramos esos desafíos y oportunidades que para el mundo representa este siglo XXI. Pero antes, queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa y que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro podcast expande el tema de hoy y ofrece acceso también a algunos de los recursos que facilitan nuestra conversación. Te ofreceremos más información al final de este programa. Hoy abrimos los archivos que contienen casi una década de conversaciones entre amigos para presentarte desafíos y oportunidades que el siglo XXI está ofreciendo a este mundo. Esta conversación que te presentamos hoy sucede en un mundo prepandémico de hace exactamente 3 años. En ese año, el 2019, las agendas informativas giraban alrededor de la atroz guerra en Siria, el resurgimiento del nazismo en Alemania con la crisis de Dresden, las protestas pro democracia de Hong Kong, la inoperancia de los gobiernos provisionales de Irak y el fin del reinado de 14 años del presidente boliviano Evo Morales. Sí, y podría pensarse que el mundo ha cambiado mucho en 3 años. Y al mismo tiempo vemos que algunos de los problemas fundamentales al concluir las primeras 2 décadas de este siglo aún continúan. Vayamos entonces a esa conversación entre amigos ya en marcha que mantuvimos hace 3 años con Guillermo Serrano. Lo hago todos los años en el mes de mayo, junio, siguiendo el examen médico. Y hasta el momento pues las cosas marchan bien, pero después de este artículo de la inteligencia artificial tengo ¿verdad? Ahora cuando digan, mira, aquí Guillermo hemos puesto una nueva máquina de inteligencia artificial, dice, no. Yo no, muchas gracias. Qué cosa, ¿no? Ya, te encuentras entre amigos en una conversación que regularmente tenemos Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García acerca de algunos temas que tienen que ver con noticias, con la cultura, con este mundo en el que vivimos. Bueno, a las puertas del siglo XXI, tantos cambios que verdaderamente uno parece que no le da tiempo a aclimatarse, a adaptarse. Hay un escritor de origen judío, Yuval Noah Harari. Él es profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y es una persona que ha escrito ya varios libros que se han convertido en libros más vendidos según el diario norteamericano New York Times, con los endorsos de gente prominente, pensadores e industriales que ven en la labor historiadora de este hombre algo de valor. Y bueno, queremos comentar uno de sus libros, porque Guillermo, hemos seguido la trayectoria de este escritor. Yo he leído sus 2 libros anteriores y ahora me encuentro leyendo este, que son 21 lecciones para el siglo XXI. No tiene un tono particularmente pesimista este libro. No es un libro como a la gente le gusta hablar, no es un libro apocalíptico, es decir, que habla solamente de destrucción y de que tenemos que estar preparados en alguna caseta muy especial para esperar el fin del mundo, sino que habla más bien de las tendencias que se observan en nuestra sociedad contemporánea y que pueden llevar realmente a una situación de enfrentamiento que puede ser global en muchas áreas. Él enfrenta cada situación que nos afecta en la vida moderna con las cosas pro y las cosas en contra de eso. Él habla de estas ideologías que se forjaron a principios del siglo XX, el fascismo que fracasó la propuesta marxista y ahora queda este liberalismo económico que no ha entregado las promesas para la mayoría de nosotros, ya que la riqueza está en manos de muy poquita gente en el mundo. Bueno, en esto yo tengo una experiencia muy personal porque yo he contribuido a un fondo de pensiones, ¿verdad?, a través de todos los años de trabajo, en donde al principio se nos planteaba una teoría muy, muy excitante. Decía que nosotros sacando parte del salario y poniéndolo en estos fondos de pensiones que iban a tener un interés extraordinario en la bolsa de comercio y no sé cuántas cosas más, cuando nos llegara el tiempo del retiro íbamos a tener una pensión tan jugosa que podríamos darnos la vida del oso, literalmente, ¿no? ¿Verdad? Vivir como queríamos. Sí, podríamos tener vacaciones en Hawái y resulta que no es así. No. Lo que se recibe realmente cuando uno se pensiona
no llega probablemente ni a un 15%, al 20% de lo que uno ganaría en un salario real trabajando las 40 o 50 horas, lo que sea, semanalmente. Es decir, hay una diferencia. Ya, y sin embargo, él insiste que es la forma de pensamiento que ha sobrevivido a las otras y que es la única manera ahora de entender el mundo a nivel social y económico. Incluso por un ejemplo que me llamó mucho la atención, dice, estos guerreros del califato de ISIS llegan a zonas del norte de Irak y Siria, ocupan esas zonas y devastan todo lo que es la riqueza arqueológica, invocando que pertenecen a culturas paganas que ofenden a Alá. Dice, pero cuando llegan al banco y encuentran miles de billetes con la esfinge de presidentes norteamericanos, entendiendo que América es el gran Satán, no los queman, no los destruyen, no los desechan, pero los usan. Es decir, esta idea de que estamos tan convencidos de que el sistema neoliberal en el que vivimos es el sistema, que incluso en extremistas como estos islámicos no hay esta reflexión, usan el dinero validando de una vez más este sistema. Sin embargo, él no cree que esto va a continuar por mucho tiempo, que esto no es sostenible. Bueno, algunas de las cosas que han pasado en la historia reciente le dan la razón. Cuando se produjo esa especie de recesión que afectó a todo el mundo en el año 2008, 2009, estábamos todos convencidos de que esto iba de mejor en buenísimo, algo que realmente iba a ser extraordinario. Y de repente nos encontramos con muchos meses, que es casi un año, viviendo en recesión, que afectó a todos los países del mundo, en donde el valor de las propiedades se desplomaron y en donde muchas personas perdieron todo su dinero en la bolsa de comercio. Es decir, esto fue una mini, vamos a llamarle depresión, comparada con la que hubo a principios del siglo XX, cuando grandes fortunas y todo el mundo tuvo que vivir por mucho tiempo apretándose el cinturón, porque se pensaba que los sistemas eran inamovibles, que nunca iban a cambiar. Y resulta que los sistemas económicos cambiaron, los sistemas políticos, los sistemas de vida en común, como sociedad también se fueron por algún lado, y la gente tuvo que aprender o reaprender a vivir. Y sin embargo, la preocupación para este escritor judío, Yuval Noah Harari, autor de 21 lecciones para el siglo XXI, no está necesariamente en un modelo económico equivocado y sin futuro. Está en el uso que estamos dándole a la tecnología y la biomedicina, la posibilidad de crear seres humanos aumentados. Estos avances biomédicos estarían en manos de los que tienen y por tanto crearían otro tipo de castas sociales, y la verdad, él pinta un futuro que parece más de ciencia ficción que real, y sin embargo, sus argumentos son tremendamente convincentes. Cuando hablas de estos seres humanos aumentados, no es una idea solamente que viene de la biología, viene de la filosofía. Cuando se hablaba, por ejemplo, de crear o recrear un hombre nuevo, que tuviera nuevos valores y nuevas ideas para una sociedad mejor. Pero yo creo que este libro le pega muy directamente algunas cosas en las que nosotros hemos confiado. Por ejemplo, él tiene un capítulo que me llamó la atención por el título, que tiene que ver con la humildad. Y él plantea el hecho de que nosotros tenemos que comenzar a vivir de acuerdo a lo que vivimos, experimentamos y somos, y a no creernos lo que no somos, a no pensar que nuestro sistema religioso, filosófico, económico es lo mejor que se ha inventado y lo único que se conoce, y a no despreciar las ideas, las culturas, las formas de vivir de otras personas que a lo mejor son más antiguas que las nuestras. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestra propia realidad. Eso me llamó la atención porque yo no esperaba un capítulo dedicado a esto, excepto en un libro que fuera religioso, ¿no? Que nos enseña la humildad como virtud. Y este hombre no lo es, claramente no lo es, no es una persona religiosa, y de hecho tiene una actitud bastante crítica cuando habla de la religión. O de las religiones. O de las religiones. Pero me llama mucho la atención que de pronto adopta un tono evangélico, de alguna manera, y me refiero a evangélico no en cuanto a religión, pero que de alguna manera hace un eco de lo que el Evangelio nos dice, y es ese reconocimiento de nuestra incapacidad y nuestra falencia, porque para la humildad reconocemos eso. En un mundo que parece que la tecnología nos va a permitir dominarlo todo y extender nuestra vida, aumentar calidad de nuestra vida, recrear al ser humano, crear máquinas que piensan por sí mismas y crear un mundo que es impensable, de pronto él nos hace un llamado a
mantenernos conscientes de nuestra propia limitación. Y a mí no deja de llamarme la atención que parece contraintuitivo, si es que eres una persona que no eres de fe, parece que esa forma de pensar es contraintuitiva, y que él lo vea como una solución que plantea el Evangelio, que nos dice, mira, en tu condición natural, como ser humano, eres deficiente y realmente necesitas a Dios. Nosotros hemos hablado de este tema, de cómo la nueva generación o nuevas generaciones simplemente beben y adoptan los sistemas filosóficos, religiosos, económicos, formas de vida, como si fueran una especie de cuestión ya revelada. No deja de ser interesante que este autor, que no se asocia con ninguna religión de las que conocemos, tenga este tipo de planteamientos. Pero fíjate que no da soluciones, me llama mucho la atención, ¿no? No puede realmente plantear soluciones. Hace un análisis crítico, hace una descripción, hace proyecciones basados en su carácter académico de historiador, que suenan muy bien y son muy legítimas desde un punto de vista lógico, pero al final no hay soluciones. Y de nuevo, creo que haber descartado la opción, si no la religiosa, por lo menos la opción del Evangelio, de este entendimiento de la finitud humana, pero de esa existencia de un Dios que está interesado en nuestra vida, en la vida en el universo, y en que no solamente tengamos vida, pero la tengamos de calidad. Y creo que se obvia de nuevo, una vez más, la posibilidad de que ese mensaje de Jesucristo pudiera representar una alternativa que nos lleve no solamente a una actitud crítica y que podamos identificar las cosas, pero que nos lleve a un cambio que es lo que él está apuntando como necesario desde las primeras páginas de su libro. Bueno, tiene la virtud este libro de dejar esta cuestión como en silencio para que cada persona reflexione y tome una decisión o una actitud en su forma de vivir. Pero en el fondo no está haciendo eco de alguna de las enseñanzas de Jesucristo cuando él, por ejemplo, enseña a través de parábolas, a través de milagros, a través de su propia vida, pero tiene instantes de silencio para que la gente pueda reflexionar y adoptar una actitud. En el fondo no es que Jesucristo, en vez de ser un manipulador, como hay muchos modernos manipuladores, sin embargo sea el pensador y la persona que ofrece una solución, pero que deja también que la persona reflexione y la persona piense. No es eso lo que hacemos nosotros en nuestros programas, no solamente de este tipo, pero de otros tipos, en donde nosotros queremos que también la gente llegue a pensar en que hay una realidad que está ahí y que la gente puede de alguna manera conocer con su inteligencia, con los sentidos que Dios le ha dado, pero en donde está alimentada también por una fuerza que nosotros no tenemos empacho en declarar y que se llama Espíritu Santo, es decir, una persona divina que está actuando para convencernos de que somos personas que necesitamos, al final del camino, necesitamos a Dios. Es un libro que nos hace pensar estas 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari, quien es historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor de otros libros también que hemos leído y que nos han llamado la atención. Y en este punto es donde concluimos la conversación que mantuvimos hace 3 años, en el 2019, con Guillermo Serrano, acerca de estos desafíos y oportunidades que se presentan en el siglo XXI. Queremos invitarte a que te suscribas al podcast que acompaña este programa, donde te ofrecemos una conversación extendida, recursos adicionales y la posibilidad de comentar sobre este tema, haciéndonos llegar tu opinión. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México, Brasil y los Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos encontremos para conversar Entre Amigos, una producción de Eventual Media para Ministerio Reforma, distribuida por Radio Moody.